Hola amigos, buenos días. Esto es El Ensayo. Es teoría de la historia platicada con todos ustedes. Y yo soy Carlos Tapia Alvarado, soy licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo me titulé en el 97, aunque yo ya había salido hace varios años antes de la carrera. Y hicimos nuestra tesis de licenciatura sobre la decadencia española durante el siglo XVII, ¿no? A partir de los análisis de los grandes historiadores hispanistas, ingleses, españoles, que se han dedicado obviamente al examen de esa importante época de España, ¿no? Que nos corresponde porque esta entidad geográfica que hoy se conoce como México, pues antes era la Nueva España, ¿no? Y la Nueva España durante el siglo XVII estuvo regida por ese imperio en decadencia que fue el Imperio Español. Bueno, de eso se trata la licenciatura. La maestría la hice en la Escuela de Educación Superior en Ciencias Históricas y Antropológicas. Hice una tesis sobre la guerra en la historia, bueno, el arte de la guerra y cómo la guerra se ha proyectado a través de la historia, ¿no? Como una estrategia discursiva que obviamente lo que hace es hablar, por supuesto, del poder, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Y este primer día, vamos a hablar un poquito, obviamente, de la historia y de el por qué el ensayo. Este ensayo comenzó a gestarse dentro de la cabeza, pues obviamente pues, a partir del hecho de estar pensando obviamente todos los acontecimientos humanos y pensar toda la historia en su conjunto. Porque yo no estoy de acuerdo en el hecho de considerar la historia como únicamente una especie de discurso que queda ahí, que solamente se refleja a través de la escritura, ¿no? Porque se considera que ya todo pasado está muerto y que como no tiene ningún peso sobre el presente, entonces la historia se entiende únicamente como una conjunción de textos que bajo estrategias narrativas se dedican a explorar determinadas facetas, ¿no? de lo que es el ser humano a partir de estrategias trópicas, ¿no? Utilizando metáforas, metonimias, ironías. Esto es lo que maneja Hayden White, por ejemplo, ¿no? En Metahistoria. Sin embargo, nosotros no compartimos esta definición. Nosotros somos más marxistas, desde luego, ¿no? Y pensamos efectivamente que el ser humano social, ¿no? Las personas, efectivamente, todas las personas, el ser humano social, se construye a partir, obviamente, de lo que es el propio ser humano. Y el propio ser humano, en primerísimo lugar, antes que ser un ser biológico y pensante, y antes que decir pienso luego existo, ¿no? Je pense donc je suis, esto que decía Descartes, efectivamente, ¿no? Que se convirtió en una de las grandes trampas de la filosofía occidental. Esto no es así porque en primer lugar somos experiencia, somos cuerpos, somos órganos y en primer lugar nosotros percibimos la realidad a través de nuestros sentidos. La realidad se nos impone a nosotros a través de los sentidos y nosotros percibimos precisamente toda esa realidad, todo ese gran conatus que es el mundo ya dado a través de nuestros sentidos. Pero es interesante porque los sentidos, como ustedes saben, han sido puestos en la palestra de la discusión de la filosofía prácticamente desde Platón, cuando Platón, ¿no? A partir de Parménides, comienzan a negar la evidencia presentada por los propios sentidos, aducen que los sentidos son bastante limitados y que para poder acceder al conocimiento se tiene que llevar a cabo un esfuerzo más importante, un esfuerzo de abstracción más importante para poder construir entonces conocimientos que nos alejen de la evidencia dura de la materialidad, ¿no? Con la cual están en contacto constantemente nuestros sentidos. Pero entonces es interesante porque a partir precisamente de la filosofía platónica y a partir de la inauguración, que esto que en términos generales se conoce como el idealismo dentro de la filosofía, se piensa que existen realidades alternas que son las que están guiando precisamente todo el camino humano, ¿no? Entre estas ideas filosóficas y, por ejemplo, estos grandes sistemas filosóficos que incluyen a la historia como uno de sus argumentos principales para tratar de comprender cómo ha crecido el ser humano a lo largo de su evolución en este planeta,
repito, esas teorías o esas visiones de la filosofía, como les llama Ferrater Mora, tienen una intención teleológica, es decir, hay interpretaciones de la historia que marcan que hay un final de la historia, ¿no? Que se va a llegar a un resultado de la historia. Y entonces Hegel decía, por ejemplo, que la historia había llegado a su fin en las lecciones sobre la historia, sobre la filosofía universal. La historia había llegado a su fin, puesto que la libertad, que es precisamente, es el espíritu precisamente encarnado en una cualidad que han desarrollado precisamente las sociedades humanas a lo largo de su evolución, hasta llegar al momento culminante de la Revolución Francesa, en la cual la libertad se impone precisamente como uno de los grandes principios fundamentales de la sociedad burguesa, junto con la igualdad y junto con la fraternidad, los tres grandes lemas que sostienen la Revolución Francesa. Pero la libertad de las tres es la más importante, puesto que la libertad se asume como la libertad precisamente del ser humano ante todas las circunstancias que lo rodean, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, se piensa que el ser humano, en la hechura precisamente de los acontecimientos que marcan su devenir histórico, está configurando el camino para llegar a un resultado óptimo. Repito, entonces con Hegel es el final de la historia marcado por la Revolución Francesa, con el advenimiento de la libertad garantizada por un Estado que se va a encargar de administrar esa libertad hacia todos sus ciudadanos, o la idea teleológica de Marx, que en la cual se va a establecer finalmente el comunismo como una forma de organización social, en la cual ya se ha eliminado completamente al Estado, ¿no? Como una forma precisamente, al Estado comprendido como una forma de protección de los intereses particulares de los poderosos sobre los que son menos desfavorecidos. Entonces, bueno, nuestra teoría carece precisamente de teleología, ¿no? No es una teleología. Nosotros no implicamos que vaya a haber un fin, ¿no? Sino que marcamos que hay posibles escenarios hacia el futuro dependiendo de qué es lo que haga la humanidad en este instante y a partir de este instante, ¿no? Entonces la necesidad de este ensayo es tratar de explicar qué demonios es el ser humano en la actualidad, ¿no? ¿Qué es este mundo del siglo XXI que tan crispado lo vemos, tan crispado lo notamos y que tan crispadamente actuamos en él? Es un mundo que se nos viene encima, es un mundo que nos es dado, por supuesto, ¿no? Y nosotros asumimos ese mundo como si cualquier cosa, y eso es lo más interesante, ¿no? Como construcción precisamente de mi ente social. Yo tengo posiblemente tengo una actitud ante el pasado, ante la historia, que puede ser y que puede abarcar prácticamente desde el franco desconocimiento, la importancia nula acerca de lo que son los acontecimientos del pasado, o el entender a la historia como una sucesión de hechos, de hechos que son dignos de contarse, ¿no? De anécdotas, de cosas curiosas, de grandes datos, de batallas y cosas así por el estilo, pero eso tampoco es la historia, ¿no? Yo creo y tenemos en el pensamiento que el pensamiento histórico, el pensamiento que debería ser precisamente el pensamiento que configurara precisamente nuestro ser, es un pensamiento que ha sido prácticamente aniquilado, destruido, ¿no? No tenemos conciencia histórica, el presente se nos da así, pum, pleno, y nosotros no tenemos ninguna arma crítica con la cual nosotros podamos entender y tratar de entender qué es lo que ocurre en nuestro presente. Y entonces si nosotros examinamos el presente, vamos a ver que el presente nos aplasta, ¿no? El presente se nos impone completamente y a partir del presente es como nosotros, obviamente, ¿no? Así lo dicen los historicistas, comenzamos nosotros a juzgar, a pensar, a definir, a dar opiniones. Y lo que es más importante, para decirlo en una sola palabra, comenzamos a significar aquellos que nos parece importante. Entonces el ensayo trata de entender precisamente cómo es que la humanidad ha llegado al nivel en el que se encuentra hoy. ¿Cuál es el nivel? Bueno, podemos hablar de niveles, no sé si podemos hablar de niveles. Lo que sí podemos hablar es de que la humanidad en la actualidad se encuentra en un momento
crítico del cual parece ser que no va a ver salida, ¿no? Sino que todo nos lleva precisamente hacia la catástrofe, de alguna manera haciendo visible esa noción que los físicos tienen acerca del tiempo, en la cual en el tiempo todo tiende a degradarse, ¿no? Porque todo tiende a la entropía, todo tiende a destruirse, efectivamente. Y nuestra vida como seres sociales, nuestra vida como sociedad y nuestra vida como planeta en un momento determinado también va a finiquitar. Pero es interesante que nosotros, como seres conscientes y evidentemente como los únicos seres conscientes que tenemos conciencia consciente en el universo, somos los que tenemos todavía la posibilidad de decir hacia nuestro futuro qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Pero si no nos damos cuenta de que estamos atrapados en un lodazal marcado precisamente por esto que yo he definido como el dispositivo humanidad, entonces no nos vamos a poder zafar absolutamente de ninguna catástrofe que se nos presente en el futuro. Ah, qué interesante, ¿no? Y entonces, ¿por qué nosotros reflexionamos acerca de esto? Bueno, reflexionamos acerca de esto porque como historiadores nos interesa el futuro, nos interesa el futuro de nuestras hijas, de nuestros hijos, de nuestros seres queridos, y nos interesa trabajar en un mundo presente para entregarles a nuestros seres, ¿no? A nuestros descendientes, un mundo un tanto cuanto más justo. ¿Y cómo lo vamos a lograr? ¿No? Vamos a lograrlo tirando granadas, yendo a tomar los palacios de gobierno con ametralladoras y fusiles y tanques Joseph Stalin. No, lo vamos a hacer cambiando la conciencia, cambiando la conciencia. No vamos a poder cambiar la Matrix, vamos a poder recodificar la Matrix, que es lo más importante. ¿Y cómo le vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacerlo precisamente con esto que Kant dijo en alguna ocasión en este pequeño librito que se intitula ¿Qué es la ilustración? Kant dice, sapere aude, atrévete a pensar. Y este atrévete a pensar significa que nosotros tenemos que adquirir herramientas, tenemos que adquirir repertorios que nos permitan decodificar de una mejor manera, de una manera más completa lo que es el mundo. O para decirlo de otras palabras, acabar con el prejuicio. El prejuicio que es la lente que no nos permite ver absolutamente nada de nada, porque el prejuicio lo único que hace es escudarme a mí, a mis ideas, a mis conceptos, a mis prejuicios ante el mundo cambiante. Y entonces esto es interesante porque vemos de nuevo este horror que le causaba precisamente el cambio a los físicos griegos, ¿no? O a Platón o a Parménides, y al parecer a mucha gente le causa miedo el cambio, ¿no? Nosotros envejecemos y todos vamos a morir en un momento determinado. Éramos jóvenes hace una época, ahora ya somos hombres maduros, o eso queremos creer, somos personas con responsabilidades, y en este sentido de que somos personas con responsabilidades, entonces tenemos que entender cómo vamos a construir nuestro mundo con responsabilidad para que las generaciones del futuro también puedan tomar este mundo que nosotros les entregamos tan feo y tan podrido y que puedan hacer con ellos de su vida algo mejor en este mundo que les toca vivir, que es el único mundo en el cual nosotros sabemos que hay vida, ¿no? Entonces, hasta que no ocurra absolutamente nada contrario, vamos a decir que el ser humano es el único ser consciente que tiene una conciencia consciente dentro del universo, ¿sí? Entonces, el ensayo es una respuesta a una preocupación fundamental, ¿no? El tratar de entender este moderno sistema mundial en el cual nos encontramos insertados, que está dominado obviamente por el capitalismo, y así va a ser, ¿no? Hasta que alguna otra cosa ocurra, y para que eso ocurra, vuelvo a decirlo, tenemos que comenzar a cambiar precisamente la forma consciente en cómo nosotros entendemos al mundo. Y entre esas formas conscientes de cómo entendemos al mundo está obviamente el propio pensamiento histórico. Y lo vuelvo a repetir lo que estamos diciendo al principio de nuestra sesión. La historia no solamente son hechos importantes, la historia no solamente son fechas importantes, ¿no? La historia nos constituye, la historia es parte de nuestra naturaleza.
Nosotros no tenemos naturaleza, tenemos historia, decía José Ortega y Gasset, y tiene absolutamente toda la razón, ¿no? Y nosotros podemos agregar que la historia es la cultura en general. La historia es el ámbito que el ser humano se ha construido en torno a sí mismo para alejarse de la naturaleza, para constituirse en el dominador de la misma y en el dominador del resto de las especies vivas, animales, que están bajo la ejida del ser humano consciente, del Homo sapiens, cuya herramienta precisamente, cuya garra, ¿no? O cuyo ojo sensible o cuyo oído sensible, en el caso del ser humano, no es ninguna de esas cosas, es el cerebro y es la neocorteza lo que le va a permitir convertirse precisamente en el mayor depredador de la humanidad. No hay absolutamente ningún otro depredador tan efectivo como lo es el ser humano, y construyó absolutamente todo el ámbito de la cultura para poder efectivamente dominar a la naturaleza. Eso es lo que tenemos que entender. Y entonces la historia nos constituye. ¿Y cómo nos constituye la historia? Yo les puedo preguntar a todos mis amigos y amigas, ¿no?, que me están escuchando en este instante, les pregunto, ¿ustedes inventaron la hora en la cual llegaron a vivir a esta vida? ¿Llegaron en un mes determinado, en una hora determinada, en una cultura determinada, hablando un idioma determinado? ¿Sí? Nosotros no pedimos ser ni mexicanos, ni nacer en el siglo XX, ni nada por el estilo. Se da la vida, y nosotros la tenemos que asumir como tal, efectivamente. Al asumir esta vida como tal, tenemos que pensar efectivamente entonces hacia un futuro, porque el pasado ya no está, ¿no? Pero como nosotros estamos insertados en este mundo presente, creemos que el presente que se nos impone es lo que nos constituye realmente. Y entonces entendemos al pasado precisamente y a la historia como un campo aburrido de conocimientos que solamente se encuentra en los libros, porque solamente se dedica a decir cosas y fechas bonitas. Pero no, la historia nos constituye. Desde el momento mismo en que yo soy producto de la unión de un ser y de otro ser que tienen también una descendencia, eso ya es historia, ¿sí? Desde el momento mismo en el que yo comienzo a elaborar sentidos, comienzo a elaborar significados dentro de mi cabeza, yo lo estoy haciendo como un ser histórico, porque la historia me está haciendo y me está constituyendo como un ser social. Emil Durkheim, en las reglas del método sociológico, dice que el ser social se constituye a partir precisamente de la educación, a partir de la primera infancia. La educación consiste en hacer de ese pequeño ser un ser social, porque si no se va a convertir en un ser caótico. La educación, por lo tanto, consiste efectivamente en integrarnos en este gigantesco mundo histórico sin que nosotros nos demos cuenta, sin que nosotros lo sepamos. Y entonces entendemos que el presente es lo único que queda, ¿no? Y que el futuro va a venir en algún momento determinado porque el pasado ya está muerto. Y no es cierto. Lo que yo cargo, lo que yo tengo sobre mis espaldas es todas las decisiones que he tomado a lo largo de mi vida, y eso constituye mi historia y la historia de los demás y la historia del planeta todo prácticamente. Y entonces yo hablo español, pues no porque haya decidido hablar español, sino porque la historia se me impuso dentro de la sociedad en la cual estoy viviendo, y entonces no tengo que inventar todos los días este código, ya se me ha impuesto y es un producto histórico, como todos los productos históricos. Esto es un producto histórico, esto es un producto histórico, esto es un producto histórico, todos son productos históricos, todos son productos de la cultura, y todos tienen una explicación desde el momento mismo en que cada uno de esos productos históricos es un signo. ¿Y qué es un signo? Un signo es algo que representa algo para alguien. Eso quiere decir que todos los signos históricos, en tanto signifiquen algo para alguien, van a ser significativos precisamente para ese alguien. Pero cuando de pronto los hechos históricos, los elementos históricos, las notas históricas se naturalizan dentro de nuestro cerebro, entonces la memoria deja de funcionar de alguna manera, y pensamos que la historia no se refiere únicamente a lo que nos enseñan en la escuela. Y entonces la historia va tomando esta carrera tan interesante en la cual
se va codificando y se va decodificando al mismo tiempo, se va significando y se va designificando al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque todo depende, obviamente, del ser social, que es el que hace significativa las cosas. El ser social, el ser humano social, la persona social, que a partir de la propia socialización va construyendo los significados de lo que es este mundo. Y entonces es así como vamos construyendo la historia. Pero la historia no es solamente el hecho de que me tenga que aprender que el 15 de septiembre de 1810 Hidalgo se subió, ¿no?, al campanario del de la iglesia de Sucorato en Dolores y se puso a tocar la campanita. No, la historia no significa que el hecho de que yo sepa que el general Zaragoza venció el 5 de mayo de 1862 a los franceses. No, son datos, ¿no? Es lo que llamaba Brodel el polvillo dorado de la historia. Y el polvillo dorado de la historia, los hechos son importantísimos porque constituyen índices precisamente del acontecimiento histórico. Pero el acontecimiento histórico tiene una explicación mucho más profunda, tiene una explicación que se hunde hacia las grandes estructuras de la Tierra y tiene una explicación que se hunde hacia las grandes temporalidades que constituyen todos los grandes colectivos que vienen a cristalizarse en el presente. Entonces la historia es fascinante. La historia es fascinante porque la historia trata de entender a la sociedad en su conjunto, pero al mismo tiempo, y en esto no estoy de acuerdo con Gadamer y con todos los historicistas, al mismo tiempo, y aquí estoy de acuerdo con Marx, el historiador trata de modificar su realidad para construir una sociedad mejor. Bueno, eso es lo que yo pienso, ¿no? El historiador no académico, el historiador, no sé. En fin, yo pienso en una persona que es propositiva ante la sociedad desde cualquiera de las trincheras que le ha tocado vivir, y a mí como historiador me toca trabajar desde esta trinchera. Y quiero hacer que ustedes, bueno, ¿no? Esa es la pretensión, ese es el objetivo, que ustedes se interesen por la explicación histórica para tratar de entender cómo funcionamos en el presente. Y a lo largo de todas estas sesiones yo creo que se van a ir sorprendiendo de lo que van a ir escuchando, puesto que son no verdades, sino que son realidades que se esconden precisamente de grandes aparatos ideológicos, de grandes aparatos discursivos y de grandes sistemas, ¿no?, de valores, de prejuicios, que lo que nos hacen es impedirnos ver precisamente la realidad. Yo, al contrario de Platón, no digo que al estar en la caverna, ¿no?, atados, los sentidos están viendo las sombras, no. Los sentidos los podemos tener libres, las trampas las tenemos metidas aquí, en el cerebro, es donde nos las han metido todos. Y sobre todas esas instituciones que les gusta, ¿no?, que les gusta vivir en el poder, que les gusta reproducir el poder, tales como la iglesia y todas las iglesias que ustedes quieran, ¿no?, y todos estos sistemas políticos, ¿no?, que amparan a una existencia de bola de políticos insanos, corruptos, ¿no? Todo eso se explica precisamente por la historia, pero por una historia no científica ni la neta, eso no existe, por una historia que sea significativa socialmente para todos nosotros, que se construye a partir de una investigación de la verdad. Ese es el viejo espíritu de un Heródoto, ese es el viejo espíritu de un Tucídides, justamente, llevar a cabo la investigación para tratar de entender cómo es mi presente. Es lo más importante de lo que es la historia. La historia nos constituye entonces, la historia es fascinante, la historia como nos constituye, entonces se ve objetivada la historia en cada elemento de vida cultural que nos rodea, sin lugar a dudas, porque todo absolutamente tiene historia y todo tiene significado histórico. Entonces vamos a tratar de desembrollar qué es esto de la humanidad a partir de estos programas, ¿no? Con el presupuesto ya troquelado en nuestra mente de que toda investigación histórica, obviamente, aunque esté sesgada por los propios acontecimientos y por la propia calidad de la fuente a la cual nosotros acudimos para tratar de explicar los acontecimientos, de cualquier forma
toda fuente se está proporcionando información de una vida que fue, de una vida que se dio, de una vida que fue significativa. A mí el mundo de los libros me fascina no porque yo quiera presumir de que yo leo mucho, eso es una falsedad, ¿no? A mí me encanta leer, pero por sobre todas las cosas, esto que dice Quevedo en ese tan bonito poema, retirado retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Y es lo que tratamos de hacer, escuchamos con los ojos a los muertos para que precisamente a través de nuestra vida les demos vida a ellos, esta vieja idea hermenéutica que manejaban un Droysen, un Dilthey, por ejemplo, ¿no? Y entonces, al nosotros llegar y tratar de ver estos hermosos textos y al abrirlos y ver precisamente que estas personas que estuvieron vivas en un momento determinado, que sufrieron, que cagaron, que hicieron absolutamente todo lo que hace un ser humano, tuvieron la prestancia precisamente para darnos de su ser a través de la letra. Y entonces esto también nos lleva a reflexionar una cosa bien interesante. Por ahí se escucha mi hijo Matías. También reflexionamos acerca de una cosa muy interesante que lo vamos a ir platicando también a lo largo de todas estas sesiones. La importancia de la escritura, ¿no? La escritura, que es una herramienta que nosotros hemos obviado completamente en el presente porque ya se nos ha naturalizado de tal manera que pensamos que la escritura pues es algo como que ya superado porque contamos precisamente con todo este tipo de formatos que ya nos permiten efectivamente ejercer la palabra de otra forma que no sea precisamente a través de la imprenta. Pero eso no obsta precisamente. Todo lo moderno y todo lo contemporáneo jamás va a poder borrar lo que es la sabiduría y lo que es la literatura y lo que es la poesía, lo que es la capacidad que tiene el ser humano de representar. Y la escritura es una forma de representar, es una forma de representar las ideas, es una forma de representar el mundo. Por eso la escritura es importante y por eso la escritura se entiende como uno de los grandes instrumentos de la historia, ¿no? Y muchos consideran que la historia solamente arranca, como lo establece Heródoto, pues a partir precisamente de que se da la escritura. Pero yo sostengo que la historia del hombre comienza justamente cuando el ser humano viene a este planeta hace unos 120,000 años antes de nuestra era. Es ahí cuando comienza la historia. La historia es la del Homo sapiens, ¿no? Los homínidos anteriores tienen prehistoria, ¿sí? Por supuesto que sí, el Homo erectus, el hombre de Neandertal, por el Homo habilis y todos los Australopithecus y todos los que ustedes quieran. Ellos efectivamente tienen prehistoria, pero el ser humano a partir, y por sobre todas las cosas, y esto es lo más importante, a partir de que pudo significar y objetivar ese significado en un signo objetivo ante todos nosotros, en ese momento el ser humano ya se convierte en una persona que es capaz de representar, y esa capacidad de representar es la que precisamente lo convierte en una persona histórica, ¿no? Todo ser humano, toda persona es una persona histórica, aun cuando nosotros obviemos o incluso odiemos la historia, ¿sí? Vientos. Bueno, ya son 28 minutos, esto es el tiempo suficiente para introducir lo que va a ser el ensayo. Espero que toda esta plática previa les haya parecido interesante. Esperamos vernos el día de mañana en otra plática. La temporalidad va a ser anárquica y todo este trabajo y toda esta presentación va a ser completamente anárquico. Me interesa un bledo, me interesa un pito, ¿no? Yo estoy aquí justamente tratando de platicar todo esto que tengo en la cabeza y que lo he ido construyendo con ustedes porque lo quiero compartir. Y ya saben ustedes, pues ahí están las notas para que para que escriban algo, ¿no? Si les gusta todo lo que vieron, pues recomienden el canal, ¿no? Denle clic a la suscripción y nos estaremos viendo en todos estos días. Muchísimas gracias por su atención, nos estamos viendo. Esto es el ensayo con Carlos Ricardo Cuitláhuac Tapia Alvarado. Nos estamos viendo, muchas gracias. Adiós.